Semanas antes, Romina estaba al otro lado de la valla, mirando a Isaac, esperando a Isaac, acompañando a Isaac mientras México contenía la respiración en el Tour. Isaac peleaba contra los mejores del mundo. Isaac sufría en la montaña. Isaac defendía el podio. Isaac cargaba con la presión de un país entero. Y Romina estaba ahí, cerca, silenciosa, acompañando. Pero ahora los papeles cambiaron. Ahora la que estaba dentro del pelotón era ella. Ahora la que sufría en Francia era ella. Ahora la que corría contra el reloj era ella. Ahora la que intentaba sobrevivir etapa tras etapa era Romina Hinojosa, la primera mexicana en disputar el Tour de France Femmes. Y justo cuando su equipo se estaba quedando sin corredoras, Isaac apareció. Esta historia no empieza con una foto romántica. No empieza con una visita normal. No empieza con una pareja saludándose en Francia. Empieza con una situación mucho más dura. Lotto Intermarché había comenzado el Tour con 7 corredoras. 7. Pero después de solo unas etapas, el equipo quedó reducido a 3. Y una de esas 3 era Romina, la mexicana, la debutante, la primera mujer de México en estar en la carrera más importante del ciclismo femenino. Una corredora que no solo estaba compitiendo, estaba resistiendo. Y ahí está el verdadero golpe emocional. Porque mientras muchos veían la noticia como Isaac visitó a Romina, la historia real era otra. Romina no estaba en un paseo. No estaba en una carrera cualquiera. No estaba viviendo una experiencia cómoda. Estaba dentro de un tour brutal. Con cortes de tiempo. Con abandonos. Con montaña. Con presión. Con un equipo reducido al mínimo. Y con la obligación de seguir sobreviviendo. Antes de seguir, suscríbete a Pedal Crew y activa la campana. Porque esta historia no va solo de Isaac. Va de algo más grande. Va de 2 mexicanos haciendo historia en Francia. Va de una mujer que abrió una puerta que México nunca había cruzado. Y va de Isaac regresando al Tour, pero esta vez no para ser protagonista, sino para acompañar a quien había estado con él. Romina Hinojosa hizo historia antes incluso de tomar la salida. Excelsior la presentó como la primera mexicana en competir en el Tour de France Femmes, la carrera más importante del calendario femenino. Eso ya era enorme. Pero la historia se volvió más fuerte por el contexto, porque ella llegaba justo después del Tour histórico de Isaac del Toro. Isaac había terminado tercero. Había ganado el maillot blanco. Había puesto a México en el centro del ciclismo mundial. Y durante esa aventura, Romina estuvo cerca de él en algunos momentos del recorrido. Por eso esta historia tenía una vuelta emocional perfecta. Primero ella lo acompañó a él. Después él apareció para acompañarla a ella. Primero Isaac era el mexicano que sufría en Francia. Después Romina era la mexicana que sufría en Francia. Primero México miraba a Isaac. Después México tenía que mirar también a Romina. Y eso es importante. Porque durante mucho tiempo, el ciclismo mexicano se contó casi siempre desde nombres masculinos. Pero Romina llegó al Tour femenino y rompió una barrera. No como acompañante. No como la novia de Isaac. No como personaje secundario. Llegó como ciclista profesional. Como corredora. Como representante de México. Como una mujer que estaba haciendo algo que ninguna mexicana había hecho antes. Y ahí es donde el video tiene que ser justo. Isaac ayuda a que la historia explote. Isaac le da visibilidad. Isaac hace que más gente haga clic. Pero el mérito deportivo era de Romina. Porque la que tenía que aguantar la etapa era ella. La que tenía que pasar los cortes era ella. La que tenía que seguir en carrera era ella. La que vio cómo su equipo se reducía de 7 a 3 era ella. Y eso cambia completamente la lectura. Porque cuando un equipo queda reducido a solo 3 corredoras, cada etapa pesa el doble. Hay menos compañeras para protegerte. Menos ayuda para colocarte. Menos apoyo en los momentos difíciles. Menos margen para equivocarte. Y más presión sobre las que siguen vivas en carrera. Romina no solo estaba en el Tour. Romina estaba sobreviviendo al Tour. Y entonces llegó una de las imágenes más comentadas. Isaac del Toro apareció en Francia para apoyarla. No como líder de UAE. No como el hombre del podio. No como el joven que todos estaban entrevistando. Sino como alguien que entendía perfectamente lo que era sufrir ahí. Porque Isaac sabía lo que era correr en Francia con todo México mirando. Sabía lo que era levantarse cada día con piernas cansadas. Sabía lo que era resistir cuando el cuerpo empieza a pagar la cuenta. Sabía lo que era que una etapa pareciera eterna. Y por eso la foto tiene más fuerza de la que parece. No era solo Isaac visitando a Romina. Era un corredor que venía de hacer historia, apareciendo justo cuando ella estaba escribiendo la suya.
Era el podio mexicano del Tour masculino mirando a la primera mexicana del Tour femenino. Era una generación completa representada en 2 bicicletas. Y después vino el detalle deportivo que lo cambia todo. Romina no se limitó a llegar. No se limitó a resistir escondida. No se limitó a intentar pasar desapercibida. Camino del Mont Ventoux entró en la fuga. Y eso es importante, porque para una debutante mexicana, en un equipo reducido, dentro del Tour femenino, entrar en una fuga no es un detalle menor. Es decir, estoy aquí. Es mostrar la camiseta. Es aparecer en carrera. Es pelear por algo más que sobrevivir. Es convertir una participación histórica en una actuación visible. Después terminó 42, Ereba, en la 8ª etapa. Y quizá alguien que no entiende ciclismo diría, ¿42? ¿Ereba? Pero en este contexto, ese resultado tiene otra lectura. Porque Romina venía de sobrevivir cortes de tiempo. Venía de ver cómo su equipo se quedaba en solo 3 corredoras. Venía de aguantar una carrera durísima. Venía de meterse en una fuga. Venía de cargar con la presión de ser la primera mexicana en ese escenario. No era una clasificación vacía. Era una prueba de resistencia. Era una prueba de carácter. Era una prueba de que México no solo estaba representado por Isaac, también había una mexicana abriendo camino en el pelotón femenino. Y eso merece contarse bien. Porque aquí hay una trampa. La gente puede entrar al video por Isaac. Puede hacer clic por Isaac. Puede emocionarse porque Isaac volvió por ella. Pero debe quedarse por Romina. Porque Romina es la noticia deportiva. Romina es la primera mexicana. Romina es la que estaba en carrera. Romina es la que resistió cuando solo quedaban 3. Romina es la que convirtió su tour en algo más que una presencia simbólica. Y al mismo tiempo, Isaac le da a todo esto una capa emocional imposible de ignorar. Porque semanas antes, él era el que necesitaba sostén. Él era el que estaba bajo presión. Él era el que cada día tenía que defender su lugar. Y ahora, después de vivir su propio tour, regresó para estar del otro lado. Para mirar. Para apoyar. Para devolver el gesto. Eso es lo que hace que esta historia funcione. No es romance vacío. No es una visita cualquiera. No es una foto de redes. Es una inversión de papeles. Ella estuvo cuando él perseguía el podio. Él apareció cuando ella luchaba por seguir viva en el Tour. Y además, hay otro punto que no se puede ignorar. Esta historia llega en un momento donde México empieza a verse de otra manera dentro del ciclismo. Antes parecía imposible imaginar a 2 mexicanos conectados al Tour en tan poco tiempo. Isaac peleando podio en el Tour masculino. Romina haciendo historia en el Tour femenino. Uno con UAE. La otra con Lotto Intermarché. Uno convertido en fenómeno mundial. La otra abriendo una puerta que ninguna mexicana había abierto. Eso es histórico. Y por eso no hay que contar esta noticia como una anécdota pequeña. Hay que contarla como una señal. El ciclismo mexicano ya no está apareciendo solo en notas sueltas. Está empezando a ocupar espacios que antes parecían reservados para otros países. Y Romina forma parte de ese cambio. Pero también hay que decir algo incómodo. El ciclismo femenino necesita que estas historias se cuenten más. Porque si Romina hubiera sido solo la novia de Isaac, la noticia se queda corta. El verdadero titular es más potente. La primera mexicana del Tour femenino se quedó en carrera cuando su equipo se desmoronaba, entró en fuga, resistió cortes de tiempo y recibió el apoyo de Isaac en Francia. Eso sí es historia. Y por eso el título duele y engancha. Isaac regresó al Tour por Romina. Pero la razón por la que eso importa es que Romina estaba viviendo su propia batalla. No estaba esperando una foto. Estaba peleando contra la eliminación. Estaba peleando contra el cansancio. Estaba peleando contra una carrera enorme. Estaba peleando contra la invisibilidad. Y quizá ahí está lo más bonito. Isaac ya no aparecía como el salvador. Aparecía como testigo. Como apoyo. Como alguien que sabía que ahora el foco le tocaba a ella. Porque hay momentos donde acompañar también es reconocer. Y en Francia, Isaac reconoció algo importante. Que Romina también estaba haciendo historia. La imagen final es poderosa. Un equipo reducido. Solo 3 corredoras en pie. Una mexicana resistiendo. Una fuga camino de la montaña. Una etapa terminada. Y un Isaac que vuelve al Tour no para ganar nada, sino para estar ahí. Y ahora quiero leerlos a ustedes. Escriban Romina si creen que esta historia debe contarse como un momento histórico para el ciclismo femenino mexicano. Escriban Isaac si creen que su apoyo ayudó a que más gente descubriera lo que ella estaba haciendo. Porque esta vez, Isaac no volvió al Tour para buscar un podio. Volvió para acompañar a Romina. Y Romina no estaba de visita.
Estaba luchando por terminar una carrera que ya había dejado a su equipo reducido a solo 3. Suscríbete a Pedal Crew y activa la campana. Porque México no tuvo solo una historia en Francia. Tuvo 2. Isaac conquistó el Tour masculino. Y Romina abrió una puerta que ninguna mexicana había cruzado antes.